Este conjunto de seminarios nace de una percepción que no es, creo, subjetiva, sino que está acreditada y fundamentada en muchos estudios y muchas intervenciones públicas, que es la de que, si bien en muchos países, entre ellos el nuestro y los países hispanoamericanos, el sistema educativo ha alcanzado un desarrollo como nunca antes había tenido, en muchos casos una educación obligatoria, extendida durante un periodo largo de la vida de las personas en su infancia y en su adolescencia, los resultados de ese esfuerzo colectivo de la sociedad, de los gobiernos, de los estados, parece no estar dando los efectos, causando los efectos positivos que cabría esperar. No me refiero solo a cuestiones de la evaluación que pueden hacer sistemas como PISA, que tantas veces es mencionado y citado en los medios de comunicación como una especie de diagnóstico del estado de la educación en un determinado país. No, más bien pensamos en algo quizás más trascendente que los meros dígitos estadísticos de los resultados de la educación, en índices pues como, en fin, fracaso escolar, conocimiento de las materias más importantes en la formación de una persona, etc. No, nos referimos más bien a esa sensación de pesimismo, de decepción y en cierto modo de desmotivación y desilusión que se ha extendido también entre el profesorado, precisamente por lo que antes decíamos, por ver que en fin, la infraestructura educativa, por muy eficaz que se sienta, no está consiguiendo los resultados que se pretendían para ella, pero también una insatisfacción nacida de la propia frustración del profesor, de nosotros, los profesores, acerca de lo que está ocurriendo en el aula en función y en aplicación de los sistemas educativos que efectivamente tienen una referencia inexcusable que hay que mencionar, aunque repito, o mejor dicho, digo por primera vez que este seminario no tiene como objetivo someter a escrutinio y a crítica ningún sistema educativo concreto ni ninguna legislación concreta. Digo esto porque nosotros en nuestro país, que se ha caracterizado por una proliferación extraordinaria de leyes educativas a lo largo de los últimos 50 años, lo que está siendo continuamente denunciado porque se trata de leyes que no tienen un suficiente consenso como para pervivir varias legislaturas y cambios de gobierno. Pero, en fin, en el caso español, en diciembre del año pasado, y está siendo ahora aplicada ya en el sistema, se aprobó la Ley Orgánica de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica anterior, que era del año 2006. Es lo que ahora, con en fin, ese juego con las siglas, se llama la LOMLOE, y en relación a ella podemos afirmar que sigue vigente un espíritu que podemos relacionar con una nueva pedagogía que en otros países se implementó hace ya mucho tiempo, países que han podido, por lo tanto, con mayor amplitud temporal que en España, valorar los efectos que estas aplicaciones de la nueva pedagogía han producido. Pienso, por ejemplo, y no me dejarás equivocarme, en el caso de Suecia, donde, si no me fallan los datos o la memoria, en el año 1962 fue la primera ley educativa que aplica, en fin, estos principios de una nueva pedagogía que se contrapone a la pedagogía anterior y que revisa y que en cierto modo deconstruye algunos de los principios en los que se basaba la tradición pedagógica en nuestros países. En aspectos muy sensibles, por ejemplo, todos los debates de la LOMLOE en nuestro país han dado lugar pues, a un manifiesto
promovido por profesores de enseñanza secundaria, pero al que nos hemos en fin, sumado profesores de otros niveles y también escritores, intelectuales, académicos, etcétera, ¿no? Que es, por ejemplo, un revisionismo, una deconstrucción de principios básicos, como es la importancia de la memoria en la configuración de los avances educativos individuales, luego también disminuir las exigencias de esfuerzo por parte del sujeto del proceso educativo, que es el estudiante, luego también la sustitución de los contenidos por competencias que conducen igualmente a situar en el alumno el centro del proceso educativo, concediéndole una preeminencia en la toma de decisiones que en cierto modo viene a disminuir el papel del profesor, que pasa a ser una especie de facilitador, una especie de intermediario o acomodador del estudiante dentro del propio sistema, y tantas cosas más. Confieso que, y aquí se verá mis quizás obsesiones particulares, confieso que en esto yo veo un espíritu de época en estos elementos propios de esta nueva pedagogía que relaciono con la llamada posmodernidad, en la que nos situamos, según los historiadores de la cultura, desde finales del siglo anterior, y hoy estamos totalmente inmersos en él. De hecho, me ha resultado muy interesante un libro de Miguel Ángel García de Juan, titulado Enseñanza y aprendizaje posmodernos en España, la educación secundaria, un libro del año 13, luego reeditado, simplemente por esa conjunción de enseñanza y aprendizaje con el adjetivo posmoderna, es decir, posmodernidad. Y, en fin, para mí la posmodernidad suma una serie de rasgos o de tendencias que no dejan de incidir en la situación actual de la educación. Por ejemplo, la impronta filosófica de la llamada deconstrucción, que ha tenido un impacto extraordinario, sobre todo en los países anglosajones, pero que a partir de la filosofía de Derrida o de Foucault tiende una especie de sistemática contradicción destructiva de los principios del racionalismo, de la Ilustración, que, en fin, en mi opinión, y no solo en la mía, pues ha marcado una de las épocas de mayor evolución y progreso en la historia de la humanidad. En ese contexto posmodernista se habla también de poshumanismo, es decir, la superación de los principios humanistas que son anteriores a la propia Ilustración, al momento brillantísimo también del Renacimiento. Se habla de una sociedad líquida que está regida por una inteligencia emocional y acompañada de lo que en Italia dieron en denominar pensamiento débil, pensiero débole, que abandona y rechaza los grandes relatos legitimadores, es decir, las grandes construcciones mentales y, en cierto modo, filosóficas y también, en parte, políticas, que han articulado esa época que viene de la Ilustración y que llega hasta nuestros días. Esa interpretación ilustrada del mundo y de la humanidad. En su libro La buena y mala educación, Ingert aborda precisamente también estos asuntos, y quizás podríamos establecer alguna relación entre este estado de época
y algunos aspectos de la nueva pedagogía como la deconstrucción del esfuerzo, de la exigencia, de la autoridad del profesor, la existencia de unas reglas claras, de unos límites bien definidos y la exigencia de una rigurosa rendición de cuentas por parte de todos los agentes de la educación, sin olvidar nunca algo que me resulta especialmente grato, que es la importancia del lenguaje. Este estado de la educación que reflejan leyes y prácticas de leyes como las que en España vienen proliferando con tanta asiduidad, puede ser sometido. No quiero decir con ello que sea el fundamento de las dos intervenciones que vamos a escuchar, pero sí lo fue de la propuesta que yo en su momento les hice a los dos invitados a través de ese esquema de lo que en el estudio de la situación de corporaciones, de fundaciones o de instituciones se llama el análisis DAFO, por, en fin, la primera letra en la traducción castellana de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es una buena manera de acotar un campo a través de los datos que nosotros poseemos en una línea y en otra línea. Es un tipo de análisis que a mí me ha servido en varias oportunidades y con varios objetivos, y muy peculiar porque a veces nos encontramos con que una misma realidad, un mismo hecho, puede funcionar en dos de los parámetros de los cuatro que componen el sistema DAFO. Es decir, hay debilidades que a su vez pueden ser oportunidades y hay fortalezas que sin embargo se pueden convertir en amenazas. Por ejemplo, yo creo que ahora en este momento, en el caso español, la cuestión demográfica, que está significando un descenso muy acusado del número de jóvenes que se incorporan al sistema educativo y que además, en fin, los demógrafos saben perfectamente cómo va a evolucionar esto, salvo que haya un cambio de tendencia por parte de, en fin, de los padres y de la sociedad española, ese descenso que está produciendo el cierre de escuelas, de unidades didácticas, pedagógicas, quiero decir, por falta de alumnado, no cabe duda que se puede considerar una amenaza para el sistema, pero también es una oportunidad, porque podría contribuir a una mejora de la calidad en cuanto que la ratio profesor-alumno a la fuerza Orcan se vería reducida, y eso bien aprovechado y bien encajado en un proyecto que no sé si será exactamente la LOMLOE, a lo mejor en la próxima ley, que no creo que tarde mucho, tal y como nos pasan las cosas en España, pues eso sí que podría contribuir a una mejora de la calidad educativa.